La encuesta arriba por altavoz, y a esta hora, cuando son las 8 de la mañana con 34 minutos, tenemos a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, vía Zoom. Con ella vamos a hablar justamente sobre la acción de protección que presentó la vicepresidenta de la República por la suspensión de 150 días que pidió la ministra de Trabajo por incumplimiento, porque no estuvo presente cuando debía estar en su oficina. Buenos días, ministra. ¿Cómo está? Muy buenos días, a las órdenes siempre. ¿Cómo está? Bien, aquí trabajando. Sí, mire, yo he realizado N comentarios sobre este tema y no sé si usted los habrá visto o no. He sido muy claro, pero me inquietan algunas cosas. O sea, yo tengo mi propio criterio, pero más allá de eso, más allá de la decisión que tomó el Ministerio del Trabajo, una vez que usted tomó la decisión o el Ministerio tomó la decisión, ya no nos corresponde a nosotros decir si tiene razón o no tiene razón. Eso puede ser un debate casi doméstico, ¿no? Aquí la única persona que puede hablar es un juez o una jueza, la justicia. Hay dos posiciones, usted tiene una, el ministerio tiene una, la vicepresidenta tiene otra. ¿Quién decide? Decide la justicia. Y así están las cosas. Pero me llamó la atención cuando en una de las audiencias, uno de los abogados del ministerio le preguntan cuál es la base legal o cuál es el artículo o en qué parte de la ley se establece que el ministerio puede sancionar 150 días o suspender 150 días, en este caso a la vicepresidenta de la República, y no supo contestar. ¿Puede usted darnos esa respuesta, señora ministra? Lo que yo le podría decir es que no lo supo explicar. ¿Por qué? Y aquí yo siempre digo algo, o sea, cuando uno va a opinar, como usted lo dice, la opinión al final será en sede judicial, pero cuando uno va a opinar, lo elemental es leer el documento sobre el cual amerita una opinión si se la solicita. Claro. El sumario administrativo de la sustanciadora, que yo lo he leído, porque esa es la base de la suspensión, ella señala ya en el momento de la aplicación dos cosas. Primero, que al no haber presentado ella pruebas de descargo, de no haber podido justificar la inasistencia, ya no de 3 días, fueron más días, ella incurrió en falta grave. Y dice la sustanciadora que al ser la pena mayor, 730 días, ella le aplica el principio de proporcionalidad. El buen abogado va a entender qué significa el principio de proporcionalidad. Cuando usted aplica el principio de proporcionalidad es porque la norma a la que yo me estoy refiriendo es una norma de textura abierta, no es un recetario. Entonces, dice la norma que la sanción mayor es la destitución y la suspensión por 24 meses. La sustanciadora primero acató una decisión judicial, porque la hoy legitimada activa de esta segunda acción de protección, que también fue de la primera, fue a sede constitucional a cuestionar la competencia del Ministerio del Trabajo. Y la juez le dice, la primera juez, le dice, mire, el artículo 229 de la Constitución, primero señala que usted es una servidora pública. Y segundo, al tratarse de un hecho administrativo, el Ministerio del Trabajo es competente. Le confirmó la competencia y le dijo a la sustanciadora a él, usted no la puede destituir, porque la destitución es un acto político. Eminentemente le compete a la Asamblea Nacional. Continúe con la sustanciación. Entonces, ¿qué hizo la sustanciadora? Pena máxima administrativa, 2 años, equivalente a 730 días. No tengo en el artículo que hace mención a la suspensión hasta cuánto tiempo yo la puedo suspender. Y le aplica el principio de proporcionalidad. Y le aplica el 20.55% sobre los 730 días. Y eso da un equivalente a 150 días. Okay. Cuando hay normas de lectura abierta hay que aplicar principios. Ministra, usted para mí lo ha explicado claramente. Resumo en cortito para quienes todavía no entienden. La sustanciadora, es decir, la jueza o la sustanciadora que llevaba el caso de la vicepresidenta tenía varias opciones. Entre aplicar la mínima, que era 3 días,
hasta la máxima que era 730 días. Ella se acoge al principio de que la sanción, la pena, tiene que ser proporcional a la infracción cometida. Por lo tanto, saco un porcentaje de 20.5% y eso es lo que le aplico, 150 días. Así de sencillo tenía que haber sido explicado, pero lo cogieron fuera de base a su abogado y pasó lo que pasó. Cosas, gajes del oficio vamos a llamarlo. Pero más allá de eso, le pregunto, ¿puede un Ministerio de Relaciones Laborales, una ministra, una sustanciadora, sancionar a una persona que ha sido, a un dignatario que ha sido elegido por votación popular? Y bajo ese principio, ¿podría incluso sancionar al presidente de la República? Miren, la pregunta es de extrema importancia y yo vengo sosteniendo como ministra de Trabajo, y aprovecho y lo digo una vez más ante ustedes, que la LOCEP debe ser derogada. Esta LOCEP fue creada... La Ley Orgánica de Servicio Público, eso diga, para que la gente entienda qué es la LOCEP. Sí, fue creada por el Correato y yo siempre sostuve desde su creación que fue creada para desplazar a todo el sector obrero bajo la denominación y el amparo del Código de Trabajo a esta ley. Y mire lo que sucedió. Despidieron a muchísima gente cuando ya estaban amparados bajo la LOCEP y no los liquidaron con dos liquidaciones indemnizatorias que dice el Código de Trabajo: indemnización por despido y por desahucio. Claro, los trasladé acá y al ser LOCEP no tengo liquidación alguna, solamente les hago una acción de personal y quedan fuera. Claro, les mandaron a la calle. Esa fue siempre mi interpretación. Nunca me imaginé que como ministra de Trabajo algún día me iba a tocar hablar de estas cosas, pues las tengo que hablar. Por eso la Corte Constitucional en el año 2018, después de sendas demandas de inconstitucionalidad, y cuando el Correato ya no estaba frente a la conducción del Estado, la Corte Constitucional emitió una senda sentencia y declaró por la forma la inconstitucionalidad de esta enmienda de traslado. Y le dijo: no, señores, no se puede trasladar. El obrero es obrero y seguirá bajo la tutela del Código del Trabajo. Y a partir del 2018 van a seguir bajo la tutela del Código de Trabajo. Y los trasladó. Pero esta historia es importante señalarla, porque yo como ministra de Trabajo, no solamente que he sostenido estas injusticias que se dieron en el Correato, y que hoy incluso tenemos las consecuencias, sino que fue una ley... ¿Pero qué tiene que ver lo uno con lo otro? Ya le voy a decir, es la ley controladora. ¿Por qué? Porque convirtió a todas las personas de elección popular como servidores públicos. Okay. Todos los de elección popular los convirtió en servidores públicos. Los asambleístas, los concejales, todos los que son electos de manera en las urnas. A todos los convirtió como servidores públicos, pero aquí hay excepciones, porque el ámbito administrativo, por ejemplo, en el caso de los jueces, que son servidores públicos de carrera, como lo dice la misma LOCEP, porque hace una diferencia: servidores públicos de carrera, como el caso de un juez, y servidores públicos de elección popular. Y dice la LOCEP, periodo fijo, los puso a los dos. Los servidores, por ejemplo, como los jueces, servidores públicos de carrera, tienen su propio régimen administrativo sancionador. Los legisladores, y ustedes han sido legisladores, tienen su régimen propio sancionador. La policía y las Fuerzas Armadas, pero está abierto para el resto. Quedó abierto para el resto, controlando al concejal del último cantón más chiquito del país. Entonces la respuesta que usted me da, ministra, es que sí podría en teoría sancionar al presidente de la República. Claro que al presidente porque al presidente porque el presidente no recibe una decisión para actuación laboral. No la recibe. A partir de la vicepresidenta, ella recibe. Claro. Y ella incumplió una resolución de actuación, porque la Constitución faculta que el presidente le asigne funciones. Y por último, el presidente tiene un cargo, él asigna a la vicepresidenta un cargo, unas funciones, no cargos, sino funciones. Usted va a hacer esto.
Y si no las cumple, el Ministerio de Trabajo puede sancionar. Y por último, porque es servidora. Claro, y por último, si hay una discrepancia, para eso están los jueces, pues. Entonces está en la justicia el tema. No somos nosotros los indicados a decir, yo puedo estar de acuerdo o puedo no estar de acuerdo, pero no puedo decir, no que tiene que ha hecho mal, no que tiene que rectificar, no que no puede ser así. No estoy de acuerdo, punto. Dejemos que un juez decida quién tiene la razón. Y el sumario se sustanció por una orden judicial. Es la sustanciadora quien cumple con una orden judicial, porque la juez le dice continúe con el sumario administrativo, no la puede destituir. Eso sí, eso es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional. Hoy nos encontramos en otra acción de protección presentada por la legitimada activa, y les informo a ustedes, el día de ayer la Corte Constitucional inadmitió la interpretación que le solicitó la Asamblea Nacional acerca de la actuación del Ministerio del Trabajo. Nosotros no tenemos actuaciones políticas, sino administrativas. Ahí está la respuesta en este dictamen emitido el día de ayer por parte de la Corte Constitucional. Es decir, todas las voces que decían que usted no tenía la facultad para sancionarla, se quedan, como dicen en Manabí, queditas. Calladitas, porque ya la Corte le dio la razón. Sí, pero todavía falta la decisión de... Hay justamente una acción de protección. ¿Por qué se sigue postergando esto de aquí? Porque yo entendería que el ministerio no acuda, que el ministerio diga no, posterguemos hasta que pasen las elecciones. Entendería eso. Pero aquí resulta que son los abogados de la propia vicepresidenta la que quieren postergar estas audiencias. El 9 de diciembre supuestamente está convocada la audiencia nuevamente. Ellos solicitaron, aquí está, la postergación. Primero, que no se dé la audiencia el día 9, la solicitaron. Vino la juez el día miércoles y le dice, no, la audiencia sí se va a dar. Se lo dice casi al término de la jornada laboral de las 5 de la tarde. Vienen ellos y presentan este sendo escrito el día de ayer a primera hora. Y dice, no, postérguese, porque mis abogados finalmente no pueden acudir sin presentar justificación alguna si los abogados tenían otra diligencia. ¿Qué es lo que yo presenté? Como voy a comparecer y la jueza ya ha podido evidenciar mi comparecencia, yo presenté este escrito donde adjunto que soy ministra de Trabajo de acuerdo al decreto ejecutivo del señor presidente, mi copia de cédula, varias sentencias de la Corte Constitucional que las voy a sustentar. ¿Por qué yo presenté todo esto? Porque a mí la ley me exige que de mi argumentación oral en audiencia tengo que presentarla también por escrito. Yo conozco la ley y sé lo que tengo que cumplir. En el momento en que la señora juez el día de ayer me preguntó qué era lo que yo había presentado y le expliqué que he presentado mi argumentación, que la voy a hacer de manera oral, la he presentado por escritas y que yo no he pedido suspensión, ella sabe que estoy cumpliendo con la ley y me dijo que estaba correcto. Ministra, ¿qué se pretende de la otra parte difiriendo estas audiencias? Postergándolas. Mira, yo lo que le diría desde el punto de vista de que el caso se ha convertido, creo, en uno de los casos más mediáticos, por lo menos en estos últimos meses del año 2024, es que quiere continuar estando en escena la señora legitimada activa y ganar razones probablemente, y de lo que he escuchado en sus intervenciones, razones más políticas que jurídicas. Y en el ámbito jurídico se ganan razones jurídicas y no razones políticas. Sí, pero yo no creo que le convenga mucho, sinceramente, ministra, porque cada vez que la escucho, y no es nada personal, yo no la conozco, no he tenido referencia alguna, no sabía quién era la señora Abad antes de que sea vicepresidenta. Sé que estuvo en fue candidata para algo en el Azuay, creo que para la prefectura de Azuay o para la alcaldía de Azuay, pero de ahí, de Cuenca, yo no la tenía en el radar, pero cada vez que la escucho, y ojo, yo creo que las mujeres debemos ser solidarias, pero una cosa es ser solidaria y otra cosa es ser alcahueta. A mí no me gusta lo que dice. Me da una sensación de que tiene una desesperación por sentarse en Carondelet, pero sin medir consecuencia alguna. Eso me asusta. Más allá de sus intenciones políticas, más allá de las intenciones políticas de aquí,
la ministra le encanta hablar en términos jurídicos, yo sé, pero voy a tratar de arrancarle alguna opinión política a la ministra. Más allá de las intenciones que creo que la ciudadanía las tiene claras, la ciudadanía ve claramente que hay una ambición por ir a destruir todo, ¿no? Más allá de eso, aquí hay un tema que no se habla mucho, que va más allá de la investigación que está haciendo la justicia, la fiscalía, sobre el caso Nene, sobre el tráfico de influencias de su hijo. Pero hay otra. A Verónica Abad ya no se la puede enjuiciar por ese caso, porque la Asamblea, al negar el juicio político, al negar el levantamiento de la inmunidad por este caso, ya no se la puede enjuiciar. Pero hay otra investigación. Hay otra investigación donde han aparecido un montón de cuentas. No puedo dar mayor información porque todavía está en etapa de investigación, pero se han encontrado cuentas que son de espanto. Ella las ha negado. Yo tengo la documentación. Entonces, ella dice que tendré que responder ante la justicia. Bueno, cuando tenga que responder ante la justicia diré, aquí están los papeles que yo tengo, ¿no? Pero, ministra, ¿usted cree que la vicepresidenta está tratando de ocultar todo esto con este comportamiento? Mire, empiezo además informándoles lo siguiente en esta pregunta que usted me formula y me dice que quiere escuchar mi criterio político. Mire, la Corte Constitucional ayer inadmitió la demanda de inconstitucionalidad del decreto ejecutivo del señor presidente que designó temporalmente como vicepresidenta encargada a la doctora Saría Moya. Esto es importante que el país lo conozca, porque se presentó una demanda de inconstitucionalidad al decreto ejecutivo de designación de vicepresidenta temporal. En este momento, la justicia constitucional, la más alta corte de interpretación constitucional, emite esta decisión. Consecuentemente, reconoce queda reconocida la doctora Saría Moya como vicepresidenta encargada de acuerdo a el encargo presentado mediante decreto ejecutivo, porque debía hacerlo de conformidad a lo que establece la Constitución de la República. Y no es la primera vez que sucede este caso. El primer caso que conocimos fue el caso de la designación como vicepresidenta temporal a una ministra de Estado, lo hizo el expresidente Lenín Moreno, cuando en el caso del ciudadano Jorge Glass Espinel se le emitió la orden de prisión y le encargó en ese entonces también, tal como dice la Constitución, a una ministra. ¿A qué ministra le encargó? A la ministra de Vivienda, la doctora María Alejandra Vicuña. Claro. Y al término de los 90 días envió la terna que la encabezó ella misma al seno legislativo. Así es. Yo lo que pienso en el caso de la señora sumariada, que se encuentra suspendida, es que ella tiene una agenda muy propia. Y aquí yo voy a hacer una reflexión. Nunca las mujeres debemos abusar de esta condición que tenemos. Nosotros tenemos que, eso sí, abusar de nuestra inteligencia y nuestro conocimiento, para que sirva para buenas y nobles causas. No abusar de la condición de mujer. La señorita periodista María Mercedes decía el tema de la solidaridad. Yo me he formado en los años de vida profesional, no en mi condición de mujer. Me he formado y actúo en mi condición de profesional. Totalmente. Nunca veo el sesgo si soy mujer o si fuese hombre. No, mi condición me da como ser humano, y lo que yo tengo que poner en contexto es la inteligencia, que no es otra cosa más que la capacidad de resolver problemas. Así se define la inteligencia, la capacidad de resolver problemas. En el caso de la señora Abad, yo lo que veo es que ella tiene una agenda muy propia, y cuando se tiene agenda muy propia, se tienen intereses muy propios, que no son los intereses del país, le podría decir en primer término, ni tampoco son los intereses de quienes sí necesitamos que el Ecuador sea un país de paz, de justicia, de prosperidad, de empleo pleno y sobre todo de libertades. Gracias, ministra. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Nos queda muy claro. A mí me han quedado claras algunas dudas. Algunas dudas me han quedado claras.
Sí, está bien. Está bien, ya la justicia se pronunciará, ya se está pronunciando, ya se pronunció la Corte Constitucional, poco a poco se pronunció la Asamblea en su momento, negando, se pronunció la Corte Constitucional, se ha pronunciado la sustanciadora del Ministerio de Relaciones Laborales y ahora solamente hay que esperar una instancia más. ¿Esta instancia es definitiva la resolución o es susceptible de apelación? Mire, de la primera acción de protección que fue presentada por la señora legitimada activa, ella presentó un recurso, que es el recurso de apelación, de esta primera acción de protección donde ella cuestionó la competencia. El tribunal decidió hacer una consulta de norma concreta constitucional a la Corte. El Ministerio pidió una aclaración. Pues bien, esta aclaración ya tuvo respuesta. Y esta decisión de la primera acción de protección se encuentra ya en la Corte Constitucional. Esperemos que la Corte aquí tiene dos caminos. Si la admite y la interpreta, o si la inadmite por no cumplir con los requisitos formales que establece la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional. ¿Qué va a pasar si sucede este segundo camino? Regresa al tribunal y el tribunal tendrá que resolver si el ministerio tenía o no tenía competencia. Este es el primer escenario. Y en este segundo escenario en el que nos encontramos, el día lunes se va a dar la audiencia y la juez tiene también allí varios caminos. Y el principal camino es el que ella tiene que resolver, si admite o inadmite esta acción de protección que ha sido presentada por segunda ocasión por la legitimada activa de esta causa. Okay. Muchas gracias, ministra, por haber estado con nosotros esta mañana. La ministra Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, estuvo en Cuesta Arriba. Ahora es relaciones laborales. Exacto, para mí es para verdad. Nosotros nos quedamos, es relaciones laborales. Relaciones laborales. Disculpe, ministra. Gracias, que tenga buen día.